Nos encontramos con Pablo Felipe Marín Cardona. Él es administrador de empresas, magíster en administración con énfasis en finanzas, doctorado en ingeniería, industria y organizaciones, profesor de tiempo completo, Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia y actual director del Parque de Innovación Empresarial de dicha universidad. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias a Sumatec por este espacio. Estamos aquí con el profesor Pablo Felipe Marín. Profesor Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera arrancar este tema tan importante con una pregunta de contexto. La pregunta sería, ¿por qué es importante la estrategia empresarial? Ricardo, muchísimas gracias por la introducción. Agradecemos también a Sumatec por esta oportunidad. Respondiendo a tu pregunta, digamos que una de los paradigmas más importantes que tiene la gestión de los negocios tiene que ver con el concepto de estrategia empresarial. Pero indudablemente se ha convertido la estrategia empresarial como una especie de caja negra. Es decir, donde las empresas saben y los empresarios saben que se tiene que desarrollar una estrategia de negocios, pero muchas veces no saben cómo hacer esa estrategia de negocios. No saben cómo entender la organización para poder desarrollar una estrategia adecuada. En este sentido y de manera muy sencilla, podemos entender que la estrategia de negocio es un paso sistemático a través del cual alcanzamos un objetivo organizacional o empresarial. La estrategia de negocios es seleccionar el mejor camino que yo debo recorrer para alcanzar un propósito estratégico para la empresa. Si bien es cierto, todas las empresas son diferentes y cada uno de sus modelos de negocio son totalmente diferentes, lo que permite que muchas empresas identifiquen diferentes caminos para poder llegar a escalar esos negocios de manera efectiva. Uno de los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta en el contexto de la estrategia es que la estrategia al final de la historia para cada organización se convierte como en una hoja de ruta, como en una hoja de actuación para poder determinar procesos, fines, medios, recursos y capacidades para poder llegar a un contexto final. Ese contexto final tiene que ver con la perdurabilidad de los negocios. Cuando nosotros montamos un negocio o cuando se va a desarrollar un proyecto de emprendimiento, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos es si realmente ese negocio va a perdurar en el tiempo. Y la perdurabilidad de los negocios, Ricardo, y para todas las personas que nos están escuchando, radican fundamentalmente en tres elementos básicos. El primero, una motivación para poder desarrollar ese proyecto de emprendimiento, ese proyecto de negocio. El segundo, entender los recursos y capacidades con que se va a montar ese negocio. Y tercero, definir adecuadamente una estrategia. Y esa estrategia entonces, como si bien lo decía anteriormente, la estrategia es ese mejor camino sustentado en el conocimiento, sustentado en el análisis de recursos y capacidades para yo poder llegar a feliz término en un negocio, en términos de mercado y en términos de desempeño financiero. Perfecto, Pablo. Muy claro y muy importante ese proceso de definir la estrategia empresarial. De hecho, sería muy interesante conocer también, y para algunos empresarios que de pronto nos están escuchando, que a lo mejor no tienen todavía claro su estrategia. Pablo, ¿qué les podrías decir sobre cuál debería ser ese primer paso para plantear esa estrategia empresarial? Ricardo, esa pregunta que haces es muy importante. Digamos que cuando nosotros tenemos un negocio ya consolidado, hablemos ya de negocios como una victoria temprana de reciente creación, son muchas las preguntas que surgen. Pero para poder entender por dónde tenemos que empezar, es que el equipo de trabajo emprendedor o el equipo de trabajo empresarial tienen que conocer muy bien su negocio, es decir, deben tener la capacidad de autodiagnosticarse para poder entender sus recursos y capacidades. Cuando hablamos de los recursos y capacidades, hacemos referencia a la tecnología que tienen disponible, a la capacidad intelectual que tiene el personal de poder desarrollar los objetivos estratégicos y organizacionales y en un último elemento, entender los recursos financieros que estén apalancando el crecimiento de la empresa. Entonces, para yo poder definir una adecuada estrategia de negocio, yo tengo que conocer primero el entorno organizacional, tengo que conocer intrínsecamente cuáles son las competencias organizacionales, las cuales radican fundamentalmente en entornos tecnológicos, en entornos de talento humano y en entornos de recursos financieros. Otro aspecto muy importante después de conocer ese diagnóstico
organizacional interno, de conocer cómo funciona la empresa y cuáles son sus propósitos o megas estratégicos, viene un elemento muy importante y es conocer el sector donde la empresa se desenvuelve. Si bien es cierto, existen demasiados sectores en la economía y más ahora en un contexto de revolución industrial 4.0, donde hay muchos sectores emergentes de las empresas, en este sentido sí también hay que analizar que existen unos sectores bastante específicos y esos sectores, entre otras cosas, unos son más especializados que otros, unos son más competitivos que otros y otros ya tienen unos niveles de madurez mucho más extensos que los que apenas están empezando a emerger. En este contexto es muy importante entender que la empresa debe conocer en qué dinámica competitiva se encuentra en el sector empresarial que está desarrollando su actividad. ¿Por qué es importante conocer el sector? Porque definitivamente cada sector, diferenciando sus procesos, diferenciando su intensidad competitiva y sus capacidades tecnológicas, pues tienen diferentes elementos de salida al mercado. ¿Esto qué significa? Significa fundamentalmente que la empresa debe conocer cuáles son las variables que no se pueden controlar dentro de este sector específico. Hay variables gubernamentales, hay variables de tipo de cambio, hay variables económicas, macroeconómicas, hay variables tecnocientíficas, hay variables ambientales y hay variables legales, inclusive administrativas, dentro de las cuales afectan diferentemente a los sectores en que se encuentra la empresa. En este contexto hay algo muy importante y es que cuando la empresa sabe cuáles son sus recursos y capacidades para montar una estrategia y ya conoce cómo están las arenas competitivas del sector, pues entonces ya puede empezar a identificar las tipologías de estrategia que le sirven para poder competir de la mejor manera. Hay un elemento muy importante que deben tener en cuenta los empresarios y es que muchas veces no nos gusta cuando hay mucha competencia en el mercado. Muchas veces nosotros preferiríamos estar solo en un mercado, pero hay que entender que la competencia es un elemento totalmente beneficioso para las empresas. Si no hubiese competencia, pues entonces de nada serviría tener una estrategia de negocio definida. La competencia permite que las economías crezcan, que las economías se especialicen y sobre todo que las empresas se puedan volver mucho más competitivas. De hecho, cuando hay sectores de la economía donde mayor competencia hay, pues se ha demostrado efectivamente con los informes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues esos sectores se vuelven mucho más dinámicos y mucho más exigentes. En este contexto, entonces, es importante analizar que cuando yo voy a determinar esa estrategia o los dos principales elementos para yo poder dar inicio a determinar esas estrategias es el autodiagnóstico organizacional, es el conocimiento completo del perfil empresarial de acuerdo con sus recursos y capacidades. Y el otro elemento importante es identificar cuáles son los factores ajenos a la organización desde la perspectiva macro que están ubicados en los diferentes sectores en que se encuentran las empresas. Perfecto, Pablo. Nos mencionas algo muy importante en todo, digamos, este análisis con la estrategia empresarial, y es que precisamente la estrategia es la que nos permite definir cómo ese camino, esa hoja de ruta que mencionabas para llegar a un propósito, y que además de eso el empresario tiene que tener la capacidad de entender cuáles son esas arenas competitivas en las que él está jugando, digámoslo así, ¿cierto? Cada empresa tiene un sector y en ese sector tiene que entenderlo muy bien para poder competir. Y precisamente ahí es donde cobra total importancia el tema de definir muy bien la estrategia, ¿cierto? De pronto no será lo mismo una estrategia en un sector altamente competido como una estrategia en donde el sector posiblemente no es tan competido, y coincido perfectamente en que la competencia es muy buena porque es la que permite que las empresas estén constantemente eh, dinamizando y renovando ese propósito y esa estrategia. Pablo, aquí quisiera preguntarte, nos mencionas ahorita que existen unas diferentes tipologías de estrategia. Me gustaría que nos contaras un poquito, y a los empresarios que nos están viendo, qué tipologías de estrategia existen. Ricardo, muchas gracias por esa pregunta. Y vamos a intentar, esta pregunta, digamos que vamos a intentar resolverla de manera muy general, porque si lo resolvemos de manera específica tendríamos que adentrarnos muchísimo a otros elementos del contexto organizacional y el contexto empresarial, lo cual requeriría como otros escenarios para poderlo profundizar. Pero para poder analizar este contexto, yo quiero decirle a los empresarios que nos escuchan hoy que el tema de estrategia no es algo nuevo, no es algo muy novedoso.
digamos que el tema de la estrategia empresarial tiene unas raíces y unos contextos sociohistóricos bastante particulares. El tema de la estrategia, cuando se hizo esa analogía o se trasladó el contexto de la estrategia al contexto de los negocios, se hizo aproximadamente desde la primera revolución industrial con el modelo fordista y con los modelos de planificación estandarizada para la fabricación en masa. Pero mucho antes, siglos atrás, ya se había empezado a trabajar el tema de estrategia. El tema de estrategia se empieza a desarrollar desde la China, el imperio chino, cuando a partir del arte de la guerra, que hay un libro muy particular que quisiera recomendar a los empresarios, que se llama El arte de la guerra, se empiezan a determinar cómo los ejércitos empezaban a analizar las diferentes tipologías de estrategia según el enemigo que querían, del enemigo del que se querían defender o según los territorios que querían invadir. Desde ahí empezamos entonces a hablar de tipologías de estrategia. Lo que pasa es que avanzando el desarrollo humano, el desarrollo industrial y el desarrollo económico, se aterrizaron esos contextos al desarrollo empresarial contemporáneo. Con esta pequeña introducción quiero decir lo siguiente. Muchas veces, cuando algunos consultores, que muy bien lo han hecho a nivel mundial, han querido desarrollar el contexto de estrategia y en sus consultorías han desarrollado el concepto de estrategia a las grandes transnacionales, uno de los elementos más importantes que se debe tener en cuenta para eso es entender ese contexto de la organización. Y como hay que entender ese contexto de la organización, nosotros debemos entender dos elementos muy importantes para las empresas. Primero, es que las dinámicas competitivas en los países son diferentes. Yo no podría decir que pudiera utilizar un contexto o una tipología de estrategia competitiva en Estados Unidos y que esa estrategia competitiva funcionaría de alguna manera en las empresas colombianas, o que las empresas del Oriente Próximo o las empresas del Oriente Lejano pudieran tener las mismas tipologías de estrategia y las pudiéramos asumir en el contexto colombiano. Yo no podría decir eso porque sería irresponsable, es decir, la tipología de estrategia depende, primero, de la dinámica competitiva de los países, segundo, de la dinámica competitiva de los sectores y tercero, de los recursos y capacidades que tienen las empresas para desarrollar efectivamente su propia estrategia. En este contexto, de manera general, para que los empresarios puedan conocer qué tipologías de estrategia existen, vamos a hablar de 3 estrategias que son genéricas. Y se han llamado genéricas porque de alguna manera se han podido transversalizar en el mundo de los negocios, no solamente en las empresas norteamericanas, sino que también han descendido al resto del globo y específicamente se ha empezado a trabajar en Latinoamérica y de alguna manera han dado algunos resultados positivos. No en todos los contextos, pero sí, digamos, en los contextos de la mediana y la pequeña empresa. En este sentido, yo quisiera recomendarles a los empresarios los postulados del profesor Michael Porter, un profesor de la Universidad de Harvard, que nos dejó un trabajo interesantísimo desde los años 80, cuando a través de su empresa de consultoría y de su grupo de investigación identificó 3 tipologías de estrategia muy básicas, pero que son bastante aplicables a los contextos inclusive latinoamericanos. ¿Por qué son aplicables a los contextos latinoamericanos? Porque el estudio que hizo el profesor Porter, ese estudio se hizo de Estados Unidos hacia el cono sur, es decir, empezó con Estados Unidos, sigue con México, Centroamérica, Colombia y termina en Argentina. Entonces, digamos que pudiéramos decir que esa estrategia podría servir para esta parte del globo a la cual nos estamos refiriendo. Esas 3 estrategias que nosotros conocemos, la primera de ellas es la que se conoce como estrategia de liderazgo en costo. La estrategia de liderazgo en costo es cuando una empresa toma la decisión de disminuir sus costos de manera progresiva y escalonada para poder salir a competir con precio. Es decir, que invierte muchísimos esfuerzos para mirar cómo se vuelve mucho más eficiente en términos de producción, en términos de disminuir los costos de transacción con los proveedores, con la maquinaria, con el desgaste de la maquinaria e invierte muchísimo en tiempos y movimientos para hacer mucho más efectivo su proceso de producción. Es una estrategia bastante adecuada para sectores que no invierten mucho en ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque es una tipología de estrategia que se concentra fundamentalmente en procesos internos para mejorar el desempeño interno de la empresa y poder así entonces jugar
con precios y ser mucho más competitivos. Esa estrategia de liderazgo en costos, definitivamente, yo quiero aclararle a todos, no va a generar una tipología de innovación que permita generar nuevos mercados. La estrategia de liderazgo en costos le permite entender al empresario que se vuelve muy experto en lo que hace, que esa experticia que han podido desarrollar con esa funcionalidad productiva le permite abaratar mucho los costos sin sacrificar calidad y le permite entonces poder manejar unos márgenes adecuados de precios. La otra tipología de estrategia que es igual también de interesante es la estrategia de diferenciación o enfoque. Esta estrategia de diferenciación o enfoque le permite al empresario identificar nichos de mercado, ojo con esto, nichos de mercado. Aquí no estamos hablando de macrosegmentos, sino de nichos de mercado específicos que están siendo desatendidos por la competencia. En esencia, cuando la empresa o el empresario tiene la capacidad de identificar esos nichos de mercado que no están siendo atendidos por la competencia y que tienen necesidades particulares y necesidades de mercado en términos latentes, pues entonces pudiéramos decir que es una manera de cómo la empresa se especializa en ese micronicho de mercado. Cuando la empresa se especializa en ese micronicho de mercado, para ello surgen muchas oportunidades. Primero, va a vender mucho y va a vender de manera muy especializada. Segundo, al vender mucho y al obtener buenos márgenes, ojo con esto, al vender mucho y al obtener buenos márgenes, implica que la empresa se va a valorizar en términos de capital de trabajo y que puede seguir reinvirtiendo esos procesos para seguir desarrollando nuevos productos para ese nicho de mercado. En este sentido, la estrategia de concentración es una estrategia básicamente que también amarra procesos de comercialización muy intensivos con ese nicho de mercado que estaba siendo desatendido por la competencia. Y la última y no menos importante de esas tipologías de estrategia es la que tiene que ver con la diferenciación o la generación de valor. Resulta que las estrategias de diferenciación o de generación de valor tienen un contexto bastante particular, porque esa tipología de estrategia está muy ligada, no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios empíricos y los estudios de todo lo que tiene que ver con la actividad empresarial, empezando por el Doing Business International, donde a nosotros nos dicen que la estrategia de diferenciación parte donde la empresa invierte muchísimo en investigación, desarrollo e innovación para generar innovaciones casi de corte radical. Cuando se generan innovaciones casi de corte radical, esto implica que la empresa ni siquiera está buscando nuevos nichos de mercado, está generando sus propios nichos de mercado, porque los productos son tan exageradamente nuevos, tan exageradamente novedosos y tienen tanto componente tecnológico y científico que inmediatamente la reacción del mercado es generar un micronicho de mercado específico, un micronicho especializado. En este sentido, estas empresas que utilizan la estrategia de diferenciación, hay que decirlo, son organizaciones o son empresas que tienen mucho músculo financiero para poder invertir en este contexto. Sin embargo, digamos que con estas tipologías de estrategias que se podrían profundizar en otro contenido más adelante de cómo empezarlas a aterrizar en un contexto de la mediana y la pequeña empresa, tenemos que analizar otro contexto de las tipologías de estrategias ya a nivel interno de las organizaciones. Lo primero tiene que ver con la estrategia corporativa, ¿cierto? La estrategia corporativa de un negocio hace referencia fundamentalmente cuando la empresa redefine su razón de ser a través de una misión y una visión o a través de una mega estratégica y unos valores corporativos. ¿Para qué sirve este tipo de estrategia? Para fortalecer los procesos de la cultura organizacional del negocio en términos de un objetivo común a nivel organizacional. Después de eso sigue una estrategia muy importante que es la estrategia competitiva. La estrategia competitiva es la mejor o el mejor camino que la empresa construye o el que la empresa define para poder alcanzar ese proceso. Y por último, le queda al empresario la estrategia operacional, que la estrategia operacional ya son los elementos o las herramientas, son los proyectos de estrategia para poder llevar a cabo esos propósitos que se ha definido a largo plazo. Hay que tener algo en cuenta en este contexto de la estrategia y es que fundamentalmente los negocios han cambiado muchísimo. Independientemente de las crisis, independientemente de la nueva realidad que estamos viviendo
y en este tema de reactivación económica que tanto ha suscitado esta enfermedad del COVID-19, independientemente de eso, los plazos de las organizaciones han venido cambiando. Y esos plazos de las organizaciones han venido cambiando porque el mercado ha cambiado, porque no solamente el mercado ha cambiado, sino que las tecnologías han cambiado y porque estamos en una revolución industrial 4.0 donde se mezcla la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación aplicada, pero también la humanización del conocimiento. Cuando hablamos de la humanización del conocimiento, aquí hay un factor muy importante dentro de estas tipologías de la estrategia y es el talento humano. Muchas empresas medianas y pequeñas no se han dado cuenta que la capacidad de innovación, que la capacidad de reflexionar sobre la estrategia competitiva o la estrategia empresarial del negocio y que la capacidad de generar nuevo conocimiento radica en las personas. Yo, independientemente de la tipología de estrategia que tenga, si no tengo en cuenta el talento humano como un factor diferenciador y si no tengo en cuenta que son las personas las que tienen las ideas y que tienen el capital intelectual necesario para poder definir esa estrategia, pues entonces no voy a poder llegar a feliz término para poder desarrollar una estrategia competitiva y que le permita a esa empresa mantenerse en un horizonte de perdurabilidad. Hoy día, en el marco de esa revolución industrial 4.0, la humanización de la tecnología tiene que ver en que los humanos somos los que desarrollamos la tecnología, en los humanos es donde se radica el conocimiento y en los humanos es donde se puede transferir el conocimiento para generar nuevas creaciones estratégicas. En este sentido, por eso, la cuarta revolución industrial, en el marco de este componente estratégico, es muy importante tener en cuenta que esas capacidades competitivas radican en la capacidad que tenga la organización también, en términos de su estrategia, de alinear el talento humano que tiene la empresa, que hace parte de su recurso y capacidad, con un horizonte proyectado en términos de capacidad competitiva. Perfecto, Pablo. Supremamente importante todo lo que nos estás comentando acá en este punto y muy interesante también que creo que empezamos a romper un paradigma en el tema de estrategia cuando a veces los empresarios sienten que pueden replicar estrategias de pronto de otros países, pero digamos que lo importante ahí es entender, como decías, que hay un contexto nacional, hay un contexto de país, hay un contexto de sector y un contexto de cuáles son los recursos y las capacidades de la empresa, ¿cierto? O sea que es muy importante tener en cuenta eso. Y recordando rápidamente, nos mencionabas las tres tipologías: liderazgo en costos, enfoque o concentración y diferenciación. Pablo, quisiera aquí hacerte una pregunta y de pronto para que los empresarios que nos están viendo se puedan estar preguntando, bueno, ya sabemos o tenemos un poco de conocimiento de cómo empezar la estrategia, pero sabemos que la estrategia no va a aparecer ahí del aire, ¿cierto? No va a surgir de un momento a otro. Tiene que haber alguien, tiene que haber un grupo de personas que se encarguen de llevar esto a cabo. Entonces, quisiera preguntarte quiénes son los responsables, quién será el responsable o los responsables en una organización de plantear la estrategia empresarial. Ricardo, muchas gracias. Esa pregunta es muy interesante, pero también completamente desafiante para la gestión de las organizaciones o la gestión de las empresas. Definitivamente cuando hablamos de responsabilidades y cuando hablamos del concepto de organización, implica que una organización es un conjunto asociado de personas que están organizadas, valga la redundancia, para alcanzar un objetivo común. Lo que quiere decir que la estrategia es el mejor camino para alcanzar ese objetivo común. En ese contexto, la estrategia, yo lo pudiera decir que la estrategia es responsabilidad de toda la organización, pero también es cierto que no todo el mundo tiene la responsabilidad de poder encontrar el mejor camino para diseñar esa estrategia o por lo menos para permitir que la organización tenga una visión mucho más estratégica que operacional. En este contexto hay un elemento muy importante y es la responsabilidad gerencial. Cuando hablamos de responsabilidad gerencial, no solamente me refiero a que el gerente sea buen gerente porque la empresa no se quiebra, que el gerente sea buen gerente porque apenas cumple con un proceso administrativo básico, que es el tema de planeación, coordinación, compensación y nómina y todo lo que eso tiene que ver, sino que el gerente tenga la capacidad de poder vislumbrar un horizonte profundo de cómo se verá su empresa, por lo menos en los próximos 2 años.
¿Y por qué digo por lo menos en los próximos 2 años? Porque dado el contexto de la evaluación de las empresas, cuando nosotros hablamos hace 15 años del corto plazo, hablábamos que era de 5 años, pero nosotros el corto plazo hoy, como está la competitividad de los negocios, el corto plazo pueden ser 6 meses o un año, porque si yo me demoro más, puede que la competencia haga cosas que me van a perjudicar a mí o que me saquen de la foto del mercado. Eso es como cuando te invitan a una fiesta de 15 años y no apareces en la foto. No fuiste. Pasa igual. Yo no me puedo dejar sacar de la competencia porque no estoy tomando decisiones adecuadas. Y no solamente no estoy tomando decisiones adecuadas, sino que el gerente no está tomando una ruta adecuada para poder formular la estrategia. Entonces, la responsabilidad de la estrategia es de todos, pero es una responsabilidad gerencial que empiece por la gerencia a decirle a las personas que son muy importantes para la empresa y que son muy importantes para poder consolidar esa estrategia de redefinición de los modelos de negocio. En este sentido, hay una diferencia total, ya sea para empresas pequeñas o empresas grandes, de lo que es la diferencia entre el gerente líder y el gerente jefe. Eso sería otro tema, pues, para entrar a profundizar. Lo único que yo quiero decirles a ustedes es que muchas personas o muchos gerentes creen que el gerente es aquella persona que por su capacidad de coerción sobre las personas lo van a seguir. Y no necesariamente eso pasa. Cuando yo hablo que tengo que dejar de ser un gerente jefe a convertirme en un gerente líder, eso parte primero a que el gerente tiene que ser un agente transformador de las competencias organizacionales. Y cuando digo que el gerente tiene que ser un agente transformador de las competencias organizacionales, esto tiene que ver con 3 elementos. El primero, el gerente debe tener en cuenta el talento humano que tiene en la organización. Y cuando tiene en cuenta el talento humano que tiene en la organización, pues es capaz de analizar sus capacidades para poder ponerlos en la tarea que las personas deben estar. Segundo, aparte de conocer el talento humano, tiene que entender que deben modificar las prácticas de gestión humana tradicionales por unas prácticas de gestión humana que estén completamente alineadas con las expectativas del negocio en términos de estrategia. Y tercero, debe entender que cuando esas prácticas de gestión humana de alto rendimiento ya están alineadas con la estrategia, pues va a haber una transformación de la cultura de la organización orientada hacia alcanzar un objetivo estratégico. Yo no puedo como gerente empezar a definir una gestión del cambio en términos de estrategia cuando las personas de la organización no saben para dónde va la empresa. En este sentido, también la comunicación es muy importante y sobre todo la coherencia de esa comunicación. Cuando el gerente toma una decisión y cuando es un gerente líder, debe apoyarse en las competencias personales de las personas para que esas competencias individuales se conviertan en competencias comunes en la organización. Y cuando se toma una decisión, se debe respetar esa decisión para que las personas no vean que el gerente titubea a la hora de analizar muchos procesos de la estrategia. Hay otro elemento muy importante y es que el gerente tiene que ser un transformador de mentes. Cuando digo que tiene que ser un transformador de mentes, no lo digo en términos malos ni negativos, sino que se tiene que convertir en un líder muy carismático para que la gente lo siga. Se tiene que convertir en un ejemplo. El gerente tiene que dejarse de pensar en ese paradigma de que al líder todos le tenemos miedo. El líder tiene que ser una persona que coordine, que cohesione, que genere confianza en la empresa para poder que lo sigamos. Uno de los errores más grandes que tienen los líderes es cuando ejercen presión sobre las personas, cuando no entienden que las personas son diferentes, que tienen competencias diferentes y en ese sentido es imposible que pueda alinear un aprendizaje organizacional para alcanzar una estrategia. Entonces, para resumir y poder entregar como la respuesta efectiva a la pregunta es que la estrategia es una responsabilidad de todos, primero. Segundo, que es una responsabilidad gerencial también. El gerente debe tomar digamos, como la batuta para poder desarrollar ese proceso de estrategia. Y segundo, el gerente debe tener en cuenta las competencias de la organización en términos del talento humano para poder definir y hacer los cambios necesarios para poder mover el timón de la empresa según lo que se quiera proyectar o lo que se quiera alcanzar.
Muchas gracias, Pablo. Yo creo que es muy importante esto que nos acabas de mencionar, porque si bien la estrategia parte, digamos, desde un nivel gerencial, tiene que ser una estrategia que aterrice hasta las bases, digamos, de esa empresa y que todas las personas estén muy involucradas, porque de lo contrario, la estrategia se puede quedar sobre el papel si no está siendo operacionalizada por todas aquellas personas que tienen que ver con la organización, ¿cierto? Entonces, me parece bastante interesante que además nos decías algo importante y es que la estrategia puede ser también la forma en la que no nos dejemos sacar de la foto, ¿cierto? De cómo la empresa puede tener muy claro la forma y el camino para estar constantemente compitiendo de pronto en un escenario altamente competido, no tan alto, ¿cierto? Aquí de pronto, Pablo, quisiera conectar esta pregunta un poco con lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Con este tema de pandemia que es un tema ya a nivel mundial y que en Colombia lo estamos viviendo. Y de pronto eso ha obligado a muchas empresas a hacer ajustes en sus estrategias. Yo quisiera acá preguntarte por qué la estrategia de una empresa no debe ser estática, sino que debe ser cambiante de acuerdo al entorno. Entonces, quisiera que nos pudieras contar un poco sobre esto. Ricardo, muchas gracias por la pregunta. Esa pregunta es un poco interesante y en cierta medida hay veces difícil de responder porque tiene muchas connotaciones, inclusive sociohistóricas, antropológicas. Pero hay un tema muy importante y voy a tocar un poquito la historia. Resulta que cuando se empieza a hablar de industria, no todavía del concepto de empresa, o de organización, sino de industria, estamos hablando de la primera revolución industrial cuando se hace una transferencia tecnológica con el desarrollo de la máquina de vapor, pero entonces las personas pasan del campo y migran a las grandes ciudades, en este caso en la primera revolución industrial que fue en Inglaterra y después en Estados Unidos, salen del campo y empiezan a buscar las grandes ciudades donde se desarrollan muchos movimientos industriales y muchos movimientos sociales también, y empieza a desarrollarse esa gran industria en unos contextos bastante particulares. ¿En qué contextos particulares? Primer contexto, la tipología de personas en ese momento o la cultura de ese momento era una cultura donde todo lo que se producía en las organizaciones o en las empresas, perdón, en las industrias era completamente novedoso, era completamente novedoso. Segundo, las personas en ese momento, por falta de información de los mercados, porque no había información de los mercados en ese momento, estamos hablando de 1889, 1910 aproximadamente, no existía la Internet, no teníamos las redes sociales, no teníamos cómo contactarnos con personas tan fácil del otro continente. Entonces, los sistemas de información del mercado no eran suficientes para que la gente pudiera tomar decisiones con respecto a otros productos o a otros oferentes. Tercer elemento muy importante, habían poca industria, muy pocas industrias grandes. Entonces podrían formarse casi monopolios, oligopolios, en donde solamente habrían unas pocas empresas grandes que ofrecían unos productos. Y tercero, no había diferenciación. ¿A qué me refiero a diferenciación? Como las personas tenían tan poco interés, o perdón, tan poco interés no, tan poca información con respecto al mercado, solamente los productos que salían al mercado se vendían todos porque a la gente estaba sustentado en suplir una necesidad y no satisfacer un deseo en términos de mercadotecnia. Pero resulta que cuando ya va avanzando el desarrollo industrial y ya no solamente la industria se concentra en la fabricación en masa, sino que pasamos del modelo de productividad al modelo de competitividad a partir de los años 65 hasta los años 80, pero entonces el panorama del mundo cambió. Ya cuando pasamos entonces a hablar de la productividad y nos hablamos de la competitividad, fue porque sucedieron dos elementos muy importantes. Primero, ya no había un solo competidor, sino que habían varios competidores. Y segundo, las personas y el mercado ya estaban completamente informados. Lo que quiere decir que nosotros como consumidores ya podíamos tomar decisión de poder seleccionar otros productos que me generaran a mí mayor valor. Toda esta carreta y toda esta historia, ¿para qué? Para decirle al empresario que, claro, la estrategia no puede ser completamente estática, tiene que ser dinámica, porque así como las empresas cambian y evolucionan, el mercado también lo hace, la competencia también lo hace. En ese sentido, nosotros como empresa tenemos que cambiar nuestras estrategias para poder darle una mejor respuesta
al consumidor, en este caso lo que conocemos hoy, a nuestro cliente. Porque es que el cliente hoy en día, el cliente es completamente sensible a su comportamiento de consumidor y a su percepción de lo que significa consumir. ¿Por qué? Porque el cliente ni siquiera está comprando hoy por necesidad. Obviamente hay compras por necesidad, que es lo básico, pero hay compras que van más allá y que dependen del ingreso disponible del cliente. Y ese ingreso disponible del cliente lo están utilizando en adquirir servicios o en consumir productos que no satisfacen una necesidad, pero que sí satisfacen una expectativa de consumo, porque la gente ya no compra de manera racional, sino que compra de manera emotiva. Eso es lo que se conoce como los insights de mercado. La motivación que le genera un producto, la sensación que le genera un producto al adquirir el consumidor, así no lo vaya a usar. Entonces, esa realidad del mercado nos ha llevado a nosotros a entender que la estrategia tiene que ser completamente dinámica y completamente cambiante. Una empresa hoy en día no puede darse el lujo de permanecer con una estrategia por lo menos durante 3 años. Hablando de una empresa en un sector donde sea más o menos competitivo. Grandes empresas en el mundo, de pronto no sería la comparación para nuestro contexto, pero grandes empresas en el mundo están cambiando sus focos estratégicos cada 3 meses, cada trimestre, porque dependen de las fluctuaciones del mercado del sector competitivo. Ahora, para poder entender todo este contexto, la empresa tiene dos situaciones muy particulares, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña. Esto no difiere. La primera, las empresas hay variables que son controlables para ella, es lo que se conoce como la economía de la empresa. Esas variables que son controlables para ella tiene que ver con el desempeño financiero, tiene que ver con la compra de materiales, tiene que ver cómo se relaciona la empresa con sus clientes y otros competidores. Pero también hay unas variables que son macro que la empresa no puede controlar, pero sí que sí podría manejar prospectándose en el futuro. Una de esas variables macro es la que estamos viviendo hoy con este tema del COVID-19, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos cambió toda la realidad, no solamente desde el contexto empresarial, sino también desde el contexto social. La forma como nos estamos relacionando, la forma como estamos entregando los productos, la forma en cómo nos tenemos que empezar a relacionar de aquí en adelante, y no solamente eso, sino la forma en que las empresas van a empezar a competir. Esa realidad que nosotros estamos viviendo ahora no es más que una pequeña muestra de lo que una variable que no está controlable, que no es controlable por el empresario, que es una variable ambiental, que es una variable que está en el tema de salud pública, ha transformado evidentemente el desarrollo de las empresas. En este sentido, y con esta variable, más otras que pueden surgir, que son variables políticas, macroeconómicas, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, pero entonces el empresario debe tener en cuenta que las estrategias no pueden ser estáticas. Una estrategia tiene que estar cambiando conforme cambia el mercado. Una estrategia tiene que estar cambiando conforme cambia la realidad de la empresa en términos de recursos y capacidades. Por eso es tan importante que la empresa se diagnostique día a día para que entienda cómo puede competir de la mejor manera en términos de sus recursos y en términos de la respuesta que le va a dar al mercado. Y otro elemento muy importante es que la competencia tampoco para. Si tú te duermes, y cuando digo que te duermes es que no te pones a pensar qué es lo que están haciendo los otros, pues definitivamente el mercado no te va a seguir comprando a ti porque los otros te están adelantando. Entonces, las estrategias tienen que ser completamente dinámicas por el mercado, por las dinámicas competitivas y por las variables que no puede controlar el empresario. Hay unos elementos muy importantes en este tema de la estrategia, y es que la empresa tiene que reflexionarse siempre, tiene que reflexionarse. Cuando digo reflexionarse, aplico ese verbo reflexivo, es que tiene que pensarse siempre en ella misma para poder dar una mejor respuesta. Una de los grandes peligros que tiene un emprendedor, que tiene un pequeño empresario o que tiene un gran empresario también, es el estado de confort. El estado de confort implica que, como ya tiene una curva
curva de aprendizaje en un sector y ya tiene una curva de aprendizaje de unos productos que ya lo sabe hacer, ya lo sabe producir y ya tiene una curva de entendimiento hacia atrás con proveedores, etcétera, etcétera, pues entonces empieza a generar como un estado de parsimonia en las organizaciones. Esa parsimonia entonces conlleva que la empresa no piense en nuevas estrategias. Esa parsimonia conllevará entonces a que, como no piensa en nuevas estrategias, no pueda desarrollar nuevos productos o no necesariamente nuevos productos, no pueda explorar nuevos mercados. Aquí pasó algo muy particular, que fue un fenómeno empresarial bastante interesante. ¿Quién iba a pensar en este momento que con este tema de la pandemia, el tema de los domicilios se iba a reactivar tanto? Y es impresionante el tema de los domicilios, que era un mercado que venía disminuyéndose un poco, en el caso de Rappi, por ejemplo, que tenía algunos problemas de contratación, y recordando que Rappi se conocía como un emprendimiento gacela, empezó a desarrollar problemas por la forma en cómo estaban contratando a las personas y estaba empezando a decaer un poquito el negocio. Pero debido a este cambio coyuntural y estructural, pues entonces fue una empresa que volvió a resurgir. Entonces eso nos dice a nosotros, pues para citar ese ejemplo, eso nos está diciendo a nosotros que la empresa tiene que empezar inclusive en términos de estrategia a prospectar las estrategias. Tiene que empezar a validar escenarios futuros. Es muy difícil poder prospectar en este momento, pero sí por lo menos tiene que ponerse unos escenarios para poder entender que la estrategia no es dinámica, que la estrategia no se puede quedar encasillada en un solo pensamiento. Y hay otro elemento muy importante, que el gerente no está solo para desarrollar una dinámica competitiva en términos de estrategia. Ahí es donde vuelve y juega el tema, la diferencia entre el gerente jefe y el gerente líder. El gerente jefe siempre va a querer trabajar solo, pero el gerente líder quiere estar trabajando con su equipo de trabajo para que su equipo de trabajo le ayude a reflexionar de cómo va a mejorar su desempeño competitivo y cómo puede encontrar nuevos y mejores horizontes para poder reconfigurar de nuevo su estrategia competitiva. Perfecto, Pablo. No, yo creo que es bastante importante ese tema, inclusive que los mismos empresarios que nos están viendo empiecen a reflexionar un poco. Venga, soy empresario, soy gerente líder, soy gerente jefe. ¿Cómo estoy gestionando mi talento humano en la organización? Y créanme que todo esto, y como nos lo dice el profesor Pablo, pues guarda total relación con la estrategia empresarial. Bueno, Pablo, se nos va acabando el tiempo, pero quiero plantear una última pregunta y creo que con esta podemos, digamos que ir cerrando este bloque de preguntas alrededor de la estrategia, y es: ¿cuándo sé que una estrategia empresarial es exitosa? ¿Qué le podrías de pronto ahí mencionar a los empresarios que nos están viendo el día de hoy? Ricardo, muchas gracias. Otra pregunta difícil y profunda, pero voy a intentar responderle de manera muy sencilla para que los empresarios que nos están escuchando, digamos, la puedan aterrizar un poco más fácil. Resulta que una estrategia tiene que estar amarrada de unos resultados. O sea, yo no podría concebir una estrategia cuando no espero unos resultados. En este sentido, yo le recomiendo mucho al pequeño empresario: piense primero en sus resultados o en los resultados que quiere obtener y luego devuélvase un poquitico para mirar cuál es el mejor camino que va a seleccionar para alcanzar esos resultados. ¿Por qué le hablo así al pequeño empresario? Porque es que cuando yo soy pequeño empresario no tengo muchas oportunidades de fallar. Eso es una realidad. No tengo muchas oportunidades de fallar. ¿Sí? No tengo muchas oportunidades de fallar. En este sentido, yo no tengo muchas oportunidades de fallar porque mis recursos son limitados, porque mis capacidades competitivas son limitadas y pues porque hay mucha competencia que está esperando que yo falle para poderme quitar mercado. Eso es una realidad, es una realidad. Entonces, yo tengo que analizar también los resultados de la estrategia con respecto al desempeño. Entonces, para poder entender esta pregunta que es tan importante, yo tengo que analizar que cuando mi estrategia está funcionando. Y mi estrategia funciona con tres elementos muy importantes. El primero, puede que suene frase de cajón, pero es la realidad: cuando estoy vendiendo más. El segundo, cuando aparte de que estoy vendiendo más,
estoy obteniendo más margen de ganancia y estoy obteniendo mayor liquidez. ¿Por qué? Porque muchas empresas puede que vendan más, pero por sus ineficiencias operacionales o por sus ineficiencias en el negocio, puede que estén dejando de ganar ganancias o márgenes de contribución por esa falta de eficiencia, si estén vendiendo mucho. Y el último elemento es que las personas de la empresa están satisfechas con lo que se está haciendo, es decir, hay motivación. ¿Por qué hay motivación? Porque porque a la empresa le está yendo bien, porque como las tuvieron en cuenta en ese consenso estratégico para poderla construir, se sienten parte de esa estrategia y se sienten mucho más aferrados a la organización. En ese sentido, esos tres elementos me permiten a mí identificar de manera puntual que mi estrategia está funcionando. Ahora, podría surgir otra pregunta con ese elemento y es, ¿cuándo debo yo modificar esa estrategia? Les voy a dar una noticia, puede que sea buena, puede que sea mala, pero es la realidad. Cuando yo estoy implementando una estrategia y me está empezando a ir bien, en ese momento yo tengo que estar pensando en la otra o en montar la otra estrategia para que me siga yendo bien. Es decir, que la curva de crecimiento de la empresa, de acuerdo con una estrategia específica, no llegue a un declive para que no tengamos que invertir y utilizar recursos en salvar una empresa que está a punto de quebrarse. Entonces yo diría que esos son como los tres elementos. Cuando tengo desempeño en ventas, estoy vendiendo más. Cuando no solamente estoy vendiendo más, sino que tengo mayor liquidez y tengo mayor rentabilidad para poder reinvertir en otros proyectos. Y tercero, que la gente y el capital humano o la gestión o el talento humano de la organización esté contento y satisfecho con los resultados de la estrategia. ¿Por qué que el talento humano esté satisfecho? Porque eso definitivamente va a ser una palanca o un movilizador en la organización para poder desarrollar nuevas estrategias a futuro. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que igual ese mensaje al final es contundente, el tema de que a veces no todos los problemas en las empresas se resuelven vendiendo más. Muchas veces hay que saber vender y vender bien para considerar ese margen de ganancia que le puede dejar esos negocios buenos a la empresa y de pronto no hacerle a lo mejor tanta fuerza a unos negocios que probablemente no generan un buen margen y que por el contrario van a implicarle a la empresa un mayor esfuerzo o mayores recursos invertidos. Em, Pablo, quisiera agradecerte. Yo creo que los empresarios que nos están viendo van a tener muchísimos elementos para trabajar este tema de estrategia. A Cristian en Sumatec, muchas gracias y todo el equipo de Sumatec por brindarnos este espacio de conversar un poco alrededor de estos temas tan valiosos para los empresarios. Pablo, no sé si nos quieras regalar un mensaje de despedida a todos los empresarios que nos están viendo el día de hoy a través de este programa de Sumatec Universidad Nacional. Sí, Ricardo, muchas gracias. Yo quiero agradecerle de nuevo a Sumatec por la oportunidad que nos está dando. Quiero resaltar el trabajo que está haciendo Sumatec con el desarrollo de estos contenidos, porque de alguna manera la empresa está entendiendo que vincularse o aliarse con la academia definitivamente es un excelente resultado en términos de generar mejores sinergias para poderle brindar un mejor soporte a los empresarios. Muchas gracias de nuevo a Somatec. Y decirle a los empresarios que las puertas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, están abiertas, que pueden acceder a nosotros en cualquier momento si tienen inquietudes en lo que les podamos ayudar, sobre todo en términos de estrategia y modelamiento de negocios, y que no se preocupen. Lo más interesante de la gestión empresarial no es preocuparse, es ocuparse. ¿Ocuparse de qué? Ocuparse de generar una buena estrategia, ocuparse de motivar adecuadamente el talento humano para poder para poder ejecutar esa adecuada estrategia y estar pendiente de los resultados. Y muy importante, poder analizar cómo se mueven las dinámicas competitivas para poder hacer unas reflexiones profundas de cuál debe ser el mejor camino para seguir creciendo en este mundo empresarial y alcanzar una adecuada y una sana perdurabilidad en los negocios. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Pablo Felipe, por este espacio.
Nuevamente igual agradezco a Sumatec y a todo el equipo de Sumatec, a Cristian que nos estuvo apoyando en todo este proceso. Hasta una próxima oportunidad y saludo a todos los empresarios. Muchísimas gracias a Pablo Felipe por hacer parte de Sumamos a tu transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas ayudarán y sumarán a la transformación de tu negocio. Recuerda que hoy hablamos acerca de estrategia empresarial para los negocios. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.